Ayuda económica, invito a las muchachas a consagrarse a Dios. Comuníquense con nosotros. Hoy quiero reflexionar sobre una de las oraciones que decimos después de la Sagrada Comunión todos los días. ¿Qué decimos? Que los sacerdotes usen sotana. Te rogamos, Señor. Que los sacerdotes no bailen en el altar. Te rogamos, Señor. Que los sacerdotes obedezcan el misal y celebren de espaldas al pueblo. Te rogamos, Señor. Que no desaparezca el rito tradicional. Que no desaparezca el celibato sacerdotal. Que los seminarios no estén bajo los gobiernos. Esa se llama en la liturgia nueva oración de los fieles. Su lugar es después del Evangelio, después de la predicación. Nosotros en el rito tradicional la hemos puesto sin ese nombre como una devoción que se acostumbra desde muy antiguo, después de la Sagrada Comunión. Mientras el sacerdote está purificando el cáliz, el pueblo hace estas, devociones, que es la plegaria, la súplica angustiosa por una iglesia que está agonizando en muchísimos lugares. Hoy quiero hablar de la segunda de estas peticiones, que los sacerdotes no bailen en el altar. Y eso lleva también que los fieles no bailen ni en el altar ni dentro de la iglesia. Los modernistas, los enemigos de la tradición, dicen: el rey David, cuando transportó el arca de la alianza, iba bailando delante del arca de la alianza. Y yo le respondo: sí se puede bailar, pero fíjense dónde. En el exterior, afuera. En primer lugar, en tiempos del rey David no existía el templo. Será su hijo Salomón el que lo va a construir. Existía el tabernáculo, pero nunca se atrevió David a bailar dentro del tabernáculo, jamás. Y les doy el ejemplo de México. ¿Hay bailes en México? Sí. Los famosos matachines de los indios. ¿Bailan? Sí, señor, bailan. ¿Pero dónde? Afuera del templo, en el atrio del templo. Esto lo organizaron los misioneros españoles al ver que los indios tenían pues sus costumbres y que el baile pudiera ayudarlos a acercarse a Dios como un acto de devoción, de culto en cierto modo, pero fuera del templo, no dentro del templo. Otra objeción la dijo un sacerdote, parece sudamericano o centroamericano. Yo lo vi porque él habló y dijo: yo tengo este talento que Dios me dio de bailar, y nadie me lo puede prohibir. ¿Y cómo le debemos responder a ese sacerdote? Padre, disfrácese de indio con plumas, póngase cascabeles en los pies y baile como los indios, que a veces bailan 10 horas, 12 horas continuas. Ándele, padrecito, pero afuera de la iglesia,
en el atrio de la iglesia, fuera de las puertas de la iglesia. Ahora, los enemigos de la tradición quieren introducir el baile de la comunidad, que todos bailen dentro del templo. Y ustedes lo pueden ver en videos. Métanse al internet y busquen el seminario donde yo me preparé en Roma, el seminario de propaganda fide. Y ahí van a ver las misas que celebran. Son seminaristas y sacerdotes y religiosas de África, de varios países, que se quitan el hábito de religiosas, la sotana de sacerdote, y se ponen sus trajes típicos africanos, que son de colores muy chillantes, y se ponen a bailar dentro de la iglesia durante la Santa Misa, y van a ver el espectáculo bochornoso, terrible, peor que en una discoteca. Y el cardenal Roberto Sara, que es africano, que es negro, ha dicho claramente: eso no está bien. La misa no se debe inculturar, o sea, tomar elementos de una cultura, injertándolos en el rito sagrado tradicional. No. Y yo añado, la Iglesia civiliza las culturas. Fíjense bien la palabra cultura, proviene de culto, de adoración. Es un culto diverso. Entre los impedimentos dirimentes del santo matrimonio en el derecho eclesiástico, y estoy hablando para cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, conferencias episcopales. Repito, entre los impedimentos que destruyen el matrimonio, que hacen inválido el matrimonio, hay uno que se llama diversidad de culto. Y significa el matrimonio entre un católico cristiano y una persona que no está bautizada, un judío, un musulmán, un pagano. Ese matrimonio no es válido. Tiene que haber una dispensa, y generalmente pontificia, del Papa. Porque uno de los dos cónyuges no cree en la Iglesia Católica, no está bautizado, no es cristiano. Y es tan fuerte esa diferencia que anula un sacramento divino. Y es lo mismo, por analogía, entiendan lo que digo, analogía jurídica, analogía canónica. Si tú pones otro culto, otra cultura, otra adoración, acuérdate que es adoración a otro Dios, diverso del nuestro, a otro Dios, al que adoraban en México, por ejemplo, los toltecas,
los chichimecas, los tarascos, los mayas, los yaquis, los apaches, o vamos más al norte, los comanches, los cheyennes, los llamados pies negros. Eran otros dioses, otros cultos, otras culturas que tú quieres introducir, mezclar, amalgamar con el culto al único verdadero Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de prohibiciones a la idolatría, que a eso se reduce otro culto, adorar los ídolos, adorar las estrellas y los astros. En la literatura hebrea se dice akum, obdei, abad en hebreo significa el culto, abodá, el culto pagano, y también el cristiano, el hebreo, ¿verdad? Pero significa culto. Abodá, y luego viene las estrellas y los planetas, Metzalim. Es el paganismo que metemos a la iglesia sin purificarlo. La iglesia siempre introdujo el paganismo, o sea, los paganos, pero bautizándolos, purificándolos, como San Pablo repite muchas veces en sus epístolas. De manera que yo me dirijo con mucho respeto a los pastores y con autoridad a los fieles. No admitan bailes en el altar o dentro de la iglesia. Mucho daño ha hecho el movimiento pentecostal que se introdujo en la Santa Madre Iglesia, con esos bailes desenfrenados, frenéticos, de personas ya lavadas de cerebro, que en la iglesia brincan, saltan, gritan, bailan, se desmayan, convirtiendo la casa de Dios en una discoteca, en un antro. Antro ahora significa un lugar donde se venden licores y donde se baila desenfrenadamente. Eso es un antro el día de hoy. Una discoteca, ¿qué cosa es? Un lugar de bailes, generalmente deshonestos. En eso termina la Iglesia Santa de Dios. Se puede comparar, como dice nuestro Señor Jesucristo, en una cueva de ladrones. Cuando que Él dice, mi casa es casa de oración. Cuando el profeta Elías, después de la guerra que hizo contra los profetas paganos del dios Baal, tuvo que huir de los reyes, de las autoridades, y con la fuerza de un pan que le da un ángel, camina 40 días y 40 noches al monte de Dios, y ahí en una cueva Dios se le muestra, pero no en el terremoto, no en la conmoción, no en el fragor, no en el ruido, no, sino en el silencio de una brisa suave. ¿Qué nos está diciendo? Que la casa de oración es casa de silencio, de devoción, mis hermanos. Por eso
no toleren, fieles, no aplaudan, no consientan, no favorezcan a los sacerdotes que introducen el baile, sea de quien sea, principalmente bailes deshonestos, que el tango, por ejemplo, muy mal hecho. El tango es un baile que fue reprobado por la Iglesia. Los obispos de Estados Unidos en público reprobaron cuando salió la moda de bailar el tango. ¿Qué significa tango? En latín, tango, tangis, tangere, tetigi, tactum, tocar. Es un baile en que el hombre toca a la mujer de una manera inmodesta. No puede ser un baile litúrgico como pretenden, no. Y cualquier otro tipo de baile no son sino imitación del paganismo, de cualquier tipo, griego, latino, clásico. Eso no es la tradición cristiana. Entonces, yo invito a todos los católicos que me escuchen algún día, que después de la Sagrada Comunión, junto con nosotros, hagan esas oraciones. ¿Cuáles fueron? Que los sacerdotes usen sotana, que obedezcan al misal que manda que celebren de espaldas al pueblo. El misal moderno, y el misal antiguo también. Que los sacerdotes no bailen en el altar, que no desaparezca el rito tradicional, que no desaparezca el celibato sacerdotal y que los seminarios no estén bajo los programas de los gobiernos de la tierra. Háganlo, mis hermanos. De esos pequeños detalles depende la existencia de la Iglesia en muchos lugares, donde ya se está acabando. De eso dependió la existencia de la Iglesia en muchísimos lugares donde ya desapareció la Iglesia católica por culpa de los malos pastores. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.